Bueno, vamos al encuentro entonces hoy, un tema fascinante, yo creo, que es el del Señor de los Anillos, con toda la filosofía que está como imbricada entre cada palabra, entre cada línea de los textos, ya que Tolkien, su autor, hizo toda una investigación de diferentes mitologías y diferentes culturas, ustedes saben, especialmente la nórdica y la anglosajona, porque él era un amante de su país, de la cultura inglesa. Así que en cada parte de esta aventura que vamos a iniciar, vamos a tener que ir rescatando alguna enseñanza que nos haya querido dejar el autor en estas páginas. Antes de comenzar de lleno con todo lo que es El Señor de los Anillos, quiero detenerme un poco a hablar sobre los mitos y también los símbolos, porque justamente esa es una parte de nuestro título de la charla de hoy. Los mitos son alegorías, aparentemente cosas, relatos, narraciones que no sucedieron nunca. Por eso es que nosotros a veces los desestimamos en su verdadero valor. Pero los mitos en realidad son como un contenedor que va a tener una imagen correspondiente a cada cultura. Va a tener como un color, va a estar acompañado de una historia que va a ser propia del lugar que le está dando vida a ese mito, pero va a tener una puerta que se va a abrir solo para aquellos que tengan la llave y poder acceder a esa enseñanza. Por lo tanto, los mitos en realidad son como estas barcas que transcurren por las aguas de los tiempos de la historia y nos traen enseñanzas del pasado al mundo de hoy. Y en cada una podemos encontrar una perla de conocimiento. ¿Qué usan los mitos? Símbolos. Estos símbolos que van a significar una idea. Por ejemplo, tenemos mitos que son cosmogónicos, que nos van a hablar sobre la creación del universo. Por ejemplo, los que hayan leído los textos, Tolkien hace referencia justamente a esta idea de la formación del universo y utiliza un mito similar a una cultura que vamos a ver a medida que avancemos la diapositiva. Y por eso que cada uno de los personajes, cada uno de los elementos que él nutre esta historia va a ser simbólico. Por lo tanto, tiene una idea detrás que nos puede traer una enseñanza. Así que con esta idea de que los mitos y los símbolos tienen un conocimiento detrás que tal vez nos pueda servir en nuestro día a día, vamos a iniciar nuestra aventura, pero iniciando obligatoriamente con el autor. Porque la vida de Tolkien fue muy interesante, la verdad que cuando la estudié me gustó mucho. Ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Con su pipa, muy al Hobbit, fumando su pipa. Jonathan Reuel Ronald Tolkien nace en 1900, a ver si lo puedo ver, 1892 y muere en el 1973. Sí, no vamos a dar la fecha justa, pero está un poquito chica la letra, ustedes la ven, no creo que los de atrás la puedan ver, pero bueno, ahí está la fecha. Y en realidad, no sé si lo saben, puede ser que sí, él nace en la colonia inglesa en Orange, al sur de África. Su padre era banquero y bueno, vivía con su madre ahí. Sin embargo, a la madre le hacía como mal el clima y también a Tolkien. Así que tuvieron que migrar y tuvieron que volverse a Birmingham, que era la ciudad de donde venía la madre, que se llamaba Mabel. ¿Cuál es el problema? En esto, al padre le da una fiebre reumática. Así que la madre tiene que volver. Y en medio de ese regreso de la madre a Orange, al sur de África, muere el padre. Así que finalmente Tolkien con su familia se tienen que establecer en Birmingham.
En ese tiempo, la familia era de religión evangélica, pero ella comienza a generar una nueva ideología religiosa y se hace católica. Así que su familia le corta todos los suministros económicos y ella se queda sola con los hijos. La Iglesia Católica en ese momento le ayuda un poco, así que los puede mantener, pero llega un momento en que la madre Mabel muere por diabetes. En ese momento no estaba el tema de la insulina como hoy. Así que Tolkien queda huérfano a la edad de 12 años de padre y de madre. Así que queda a cargo de un sacerdote que comienza a enfocarse en el desarrollo de sus estudios y su vida. Ya ser niño de 12 años y quedar huérfano a la deriva más o menos de la historia es un poco duro, no sé si lo piensan así. Por eso que después yo creo que eso se ve reflejado un poco en sus textos, en los libros, cuando hay que remontar en las situaciones difíciles de la vida. Bueno, Tolkien queda como en una especie de orfanato a cargo de este sacerdote. Y lo que le sucede es que el sacerdote era muy estricto, tenía que estudiar sí o sí. Y en eso Tolkien se enamora de una muchacha, Edith, que tiene 3 años menos que él, pero cuando se entera el sacerdote lo cambia de lugar, de orfanato, y le impide, le prohíbe hablar con ella hasta que tenga 21 años. Y es así, era muy estricto, era muy estricto. Y bueno, ¿qué hizo Tolkien? Obedeció, esperó hasta tener 21 años. ¿Y ustedes creen que a los 21 años él le escribió para pedirle que se case con ella? Sí, le escribió. le escribió. Era un amor profundo y totalmente real que trascendía el tiempo y las dificultades. Así que cuando él tenía 21 años, lo primero que hace cuando cumple la edad, le escribe una carta, le dice, quiero casarme contigo. Ella le dice, pero yo ya estoy con otro porque pensé que ya no nos íbamos a casar. Y él le dice, no, pero el amor que tenemos es más profundo. Y es ahí que ella dice, bueno, rompo mi compromiso y me voy con vos. Así que renuncia a eso y se va con él. Y él le dice, bueno, pero tienes que ser católica, no solo que tenía que renunciar al compromiso. Y ella le dijo, bueno, sí, muy bien, hizo todo y ahí se casaron. Él lo logró todo lo que quería, al final ahí pudieron casarse. Bueno, él termina sus estudios, ustedes saben que era especialista en literatura inglesa, en historia, era filólogo, de hecho después enseña filología en Oxford y también literatura inglesa durante varios años, incluso en Oxford tenemos, ahí está la estatua en honor a Tolkien. Y él, antes sí de que pasara toda esta historia que tiene como su gracia, este tema del amor entre ambos, antes de eso, él crea un club con algunos compañeros de la facultad donde él estaba estudiando, que se llama la TBCS, no sé si no tengo que decirlo al revés, sí, pero es el Club de Té de la Sociedad Barroviana. No sé si lo ubican. La TBCS, algo así se llama. Bueno, porque ellos se juntaban a tomar el té. Estos amigos se juntaban a tomar el té y a leer literatura clásica. Ese era como su motivo de unirse en este club. Y ahí es donde surge la idea del Señor de los Anillos. Porque todos juntos empiezan a tratar esta idea de un mundo diferente, de un mundo mejor. Ya las noticias, un poquito de la guerra se venían, ya saben que Tolkien finalmente participa en la Primera Guerra Mundial y es ahí que lamentablemente la mayoría de estos amigos mueren. Y a él, bueno, eso le afectó mucho porque en realidad el Señor de los Anillos surgió ahí, en ese club. Y cuando ellos mueren, él se promete a sí mismo escribir finalmente El Hobbit y después escribir El Señor de los Anillos, después de que El Hobbit tuvo bastante éxito. Él participa como teniente, también fue, digamos, encargado de señales, porque no quería ir al frente ni matar a nadie, hasta que le da fiebre reumática.
fiebre de las trincheras, perdón. La fiebre de las trincheras, y con eso a él lo mandan de nuevo a Inglaterra y ahí se queda, ya no vuelve más a la guerra y finalmente comienza a escribir todos los libros. Y este es el primer poema que escribe en relación al Señor de los Anillos, que se llama El viaje de Eärendil o la estrella vespertina. Así que ustedes lo pueden buscar en internet, está completo, ahora no lo vamos a leer, pero es la primera parte escrita que tiene sobre estos textos, que surge justamente después del tema de la guerra cuando él vuelve y empieza a escribir el Silmarillion. Bueno, vamos al Señor de los Anillos. Es interesante la historia de Tolkien, la verdad que a mí me gustó. Sus hijos también fue uno de sus hijos a la Segunda Guerra Mundial, entonces la guerra estuvo como bastante presente en toda su vida. Imagínense, ver morir a sus amigos, ver morir a sus padres, ver a 19.000 personas muriendo alrededor de él porque la guerra en la que él participó fue una de las guerras más cruentas que tuvo Inglaterra. Y fue se le llama también la guerra inútil porque murió mucha gente que en realidad fue una mala estrategia. Y bueno, él participó ahí y por eso que después es muy interesante ver cómo se ve la guerra en todo el transcurso del libro. Cuando aparecen los orcos, cuando se enfrentan, ¿cierto?, con Gandalf, con Aragorn, etc. Lo que algunos dicen es que se ve muy reflejado cómo se desarrollaba la guerra en ese momento. Bueno, aquí tenemos El Señor de los Anillos. ¿Quiénes, como para no sentirme presionada, leyeron el Silmarillion? ¿Qué? Bueno, me siento menos presionada. No son tantos. El Silmarillion, que es el primer libro, ¿no? El primer libro que explica todo, cómo comienza este universo de Tolkien, cómo comienza a forjarse todo lo que nosotros conocemos como El Señor de los Anillos, arranca en ese libro. Y vamos a ver si lo entendemos. El Señor de los Anillos, el Silmarillion, junto con El Señor de los Anillos, arranca en un mundo donde nada existía. No existía nada, solo existía el vacío. Era el vacío informe donde nada estaba creado. Solo había un Dios único, que se llamaba Eru Ilúvatar. Y este Dios único comienza a crear el universo gracias a ciertas fuerzas o espíritus que él va a desarrollar para que crean la tierra y ayuden a generar la creación. ¿A qué le suena? Y a la creación del universo mediante diferentes mitologías, ¿no? Por eso lo que vimos al principio es que Tolkien le gustaba mucho investigar sobre mitología. Esto se parece mucho a Grecia, a este momento de este caos o este vacío donde no existía nada hasta que aparecen los dioses y los dioses que van a crear el universo. Bueno, Tolkien lo que decía es que él se lamentaba mucho de que Inglaterra no tuviera mitos propios. Claro, no tenía un mito propio de la creación. En comparación con otras culturas mediterráneas, por ejemplo, la Grecia antigua. Entonces, lo que él trata es de investigar y logra finalmente extraer algunos conceptos y los vierte en su historia del Señor de los Anillos, o sea, de su creación del mundo. Bueno, aquí podemos ver esta imagen, son los dioses que Eru crea, que son las fuerzas de la naturaleza, para poder ayudar a formar todo el mundo. Va a haber un dios de los mares, va a haber un dios de los árboles, va a haber un dios de todo, ¿sí? Ahora no vamos a ver Dios por Dios, es un poco largo. Pero van a ver los dioses que van a ir creando los ríos, los mares, las montañas, la naturaleza toda completa y que van a tener que ayudar y guiar a aquellos otros seres que va a crear también Eru, que va a ser los elfos, los seres humanos, los enanos, entre otros.
Bueno, aquí hay otra parte muy interesante, que Eru va a crear el universo. Crea el universo y crea también la Tierra. Pero ¿cómo la crea? La va a crear a través de la palabra. Entonces, Eru va a pensar, Eru piensa y a través del pensamiento crea la materia. Lo mismo que dicen algunas cuando dice, y la palabra, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo acción. Una enseñanza de esto es que todo lo que imaginamos nosotros en nuestra mente, aunque nosotros no creamos que se va a ver reflejado en la vida cotidiana, se va a ver reflejado porque esas ideas cuando nacen están destinadas a ser expresadas. Por ejemplo, usted piensa algo, me preocupa, pero lo pensé solamente. Me preocupa, pero solo lo pienso. ¿Y después cómo se va a manifestar eso? Por ejemplo, le va a doler el cuello, se va a poner nerviosa, no va a poder dormir. Porque las ideas, cuando aparecen, van a estar destinadas a plasmarse, a vivenciarse, a expresarse. Eso nos pasa a nosotros regularmente. Del plano mental va a pasar al plano físico, al plano material de nuestra vida cotidiana. Bueno, esto le pasaba a Eru, pero creando el universo. Entonces, él imaginaba la Tierra y decía el nombre y aparecía la Tierra. Él imaginaba el universo, decía el nombre y creó el universo, porque crea el nombre a través del sonido. Entonces, es el sonido el que se encarga de plasmar esa idea. Nuestras palabras son símbolos también. Cuando yo le digo yo te quiero, eso va a generar un efecto en la otra persona. Solo con el hecho de mencionar y ejercer la acción de verbalizar esta idea. Eso lo hacemos cotidianamente. Bueno, Tolkien se imaginó que esto lo podría haber hecho un Dios único. Un Dios único que pensara previamente el universo y que mediante el sonido y la palabra lo pudiera crear. Esto es muy parecido a lo que dice el Kybalión. ¿Se acuerdan? La raíz del universo es mental. Por eso que es muy interesante cómo dentro del libro hay varias cosas mezcladas de diferentes culturas, porque la Grecia antigua tiene algo parecido en algunos textos, ¿sí? Pero bueno, cuando él le dio el nacimiento al universo, en su interior también le dio nacimiento a nuestra tierra. Y a esa tierra le llamó Arda, ¿no? Y al universo le llamó Ea o Sea. Entonces, cada vez que decía la palabra, aparecía la creación. Y los dioses, que en este caso se llamaban Maiar, que eran 15, tenían que ayudar a la creación a que pudiera desenvolverse, crecer, desarrollarse correctamente. Uno de esos Maiar menores es Gandalf, por ejemplo. Por eso que Gandalf es el maestro que siempre va a ir guiando como a la humanidad. Por eso que hay ciertos maestros, ciertos como, podríamos decirlo, grandes sabios, o casi como que Gandalf era un iniciado en las artes de todo lo que era este conocimiento de la magia y de la naturaleza, que nunca dejaron a los seres humanos en el libro y que por el contrario lo guiaron siempre hacia la evolución. Este era un Maiar menor que habían dejado como para custodiar la evolución de la raza, digamos, de los hobbits, la raza de los elfos y la raza de los seres humanos. Los Maiar, como le decía, eran 15, pero un Maiar no estaba tan dispuesto a seguir la idea del bien que proponía Eru. Así que aparece Morgoth, que ya lo ven oscuro, se ve malo, bueno, es malo. Tolkien propone que esta idea que él hace sobre la creación del mundo
es algo que pasó, no es tan mito. Incluso en algunas cartas aparece, dice Tolkien, en realidad esto sí pasó, en realidad las cosas sí fueron así. Él toma incluso estos mitos como algo real. Pero bueno, esas cosas de Tolkien que él lo tomaba como algo que era cierto y que había pasado, ¿no? Bueno, ¿cómo aparece Morgoth? Morgoth era un Maiar, se supone que era bueno, que lo crea Eru. De estos 15 que existían. Bueno, se supone que Eru crea todo mediante el sonido. Y cuando encuentra por fin la melodía para hacer los árboles, para hacer las aves, para hacer todo lo que va a estar creado en la tierra, lo que sucede es que Morgoth hace una melodía diferente, desarmónica, chirriosa, como fea. Entonces ahí ya aparece la dualidad. Esa es una de las enseñanzas que surge en este primer momento. Hay una dualidad entre Morgoth, que es la oscuridad, que es como lo corrupto, y otra dualidad que es la luz, que es lo bueno, que es lo más cercano a la idea del bien que va a ser Eru. Bueno, finalmente, no les voy a contar toda la historia de cómo la melodía gana, pero finalmente Eru logra vencer con su melodía de la creación del mundo y Morgoth tiene que irse a la tierra. Y cuando se va a la tierra después de muchas batallas, después de muchas guerras, finalmente es vencido y puesto, por acá lo tengo, a ver, bueno, lo tengo acá, es vencido y finalmente se va condenado al vacío para siempre y nunca puede salir de ahí. Bueno, esto es muy parecido a la Guerra de los Cielos que aparece en la Grecia antigua, cuando habla de la titanomaquia, la guerra de los titanes con los dioses griegos, que finalmente ellos son encerrados y se van al Tártaro y nunca más pueden salir de ahí. Entonces es interesante ver las similitudes. Y también en Egipto, es interesante hacer un paralelismo, no necesariamente lo tienen que conocer, eso está todo en internet, igual si quieren después lo pueden buscar, que aparece también la idea de la lucha de la luz y la oscuridad con Set y con Horus. Entonces esto es una idea que se repite y se replica. Pero Morgoth no queda ahí, nada más, con que se va al vacío y ya está, sino que corrompe a alguien. ¿A quién corromperá? Sí, a Sauron. Bueno, los seres humanos también. También lo corrompe. La verdad que lo logra y lo logra bien. Pero a Sauron. Sauron, que en este caso también era un espíritu, una fuerza de la naturaleza, y era un Maiar también. Igual que Gandalf, bueno, Gandalf era un poquito más bajo, creo, y igual que, ¿se acuerdan de Saruman? También era. Y había otro que era de esos magos, era Radagast. Todos los magos eran como fuerzas de la naturaleza que estaban ligadas a la humanidad. ¿Y se acuerdan de Balrog? Cuando Gandalf le dice, tú no pasarás ahí en la primera, y se enfrenta con este demonio del fuego, bueno, ese también era un Maiar. Todos eran pequeñas fuerzas de la naturaleza. La araña, también, también. Eran pequeñas fuerzas de la naturaleza que habían nacido y que ahora vivían en Arda, en la tierra. Bueno, dentro de las criaturas que crea Eru, como les decía, están los elfos y los seres humanos. Los elfos eran inmortales, no podían morir, pero para Tolkien en el libro la mortalidad es un don. El poder morir es un don y el tener libre albedrío también, porque el ser humano participaba entonces de esa posibilidad de decidir si quería hacer lo bueno o si quería hacer lo malo, si quería hacer lo justo o quería hacer lo injusto. Y tenía la posibilidad además, como estaba ahí al medio, de llegar a la inmortalidad, digamos, consciente, que podía conquistar su inmortalidad mediante actos
valerosos que se van a ver en toda la película, o de corromperse, hasta olvidarse de su naturaleza humana. Eso se puede ver porque se acuerdan que algunos orcos, dice el libro, que algunos orcos serían hombres corrompidos, hombres corruptos, al igual que algunos elfos. Así que digamos que la figura del orco sería la imagen de la corrupción. ¿De a qué nivel podría llegar la corrupción reflejada en un ser humano o en un elfo o una criatura mágica? Lamentablemente todos en algún momento se pudieron corromper con el poder de Sauron. Bueno, Sauron también pasa por diferentes vicisitudes hasta que hace los anillos. Hasta ahí conocemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sauron lo que hace es que él tenía una capacidad en un momento de ser licántropo. O sea, en un momento tuvo cuerpo, no era solo el ojo. Ve que aparece y uno se pregunta, ¿y por qué Sauron no tiene cuerpo y aparece el ojo en la torre, ¿no? Uno se lo puede preguntar. Bueno, lo que pasa es que Sauron finalmente comienza a ser como todo un problema, comienzan diferentes guerras entre la gente entre los seres humanos y los elfos. Unos estaban en Númenor, que eran los reyes humanos, y de ahí viene, por ejemplo, Aragorn. De esa línea viene Aragorn, de esa línea de, digamos, de país, de lugar dentro de la Tierra Media. Y lo que sucede es que Sauron se enfrenta, en un momento incluso cambia el movimiento de la Tierra, porque para Tolkien en algún momento era plana la Tierra y después la hizo circular. Logra hacer como toda esa evolución de la Tierra, logra hacer todo ese cambio. Viene Eru y dice, bueno, esto se acabó, vamos a hacer un cambio de toda esta situación, vamos a dejar que Sauron, se pare y le hacemos la guerra. Llega, le hace la guerra, lo destruye a tal forma que pierde su cuerpo y queda como un espectro. Por eso que lo que nosotros tenemos hoy es ahí solo su ojo. Y pierde la capacidad él de cambiar de forma porque era un licántropo. Entonces él como que cambiaba de forma para donde iba. Y logra en ese momento, cuando todavía tenía cuerpo y cambiaba de forma, convencer a unos elfos de hacer 19 anillos. Son 19 y esos anillos le pasa 3 a los elfos, 7 a los enanos y 9 a los seres humanos. Pero la gracia de los anillos es que eran todos los anillos del poder. Por eso que la serie de Bran, ¿cierto?, se llama Los Anillos del Poder. Bueno, estos anillos tenían poder, por ejemplo, lo de los elfos tenía de aumentar la longevidad. Entonces la gente no se moría tan rápido. O, por ejemplo, de mantener la belleza. Porque los elfos lo que querían, ¿se acuerdan que todos son muy bellos? Querían siempre mantener la belleza. Pero los otros, lo que tenían la capacidad era de crear corrupción en la persona que tuviera el anillo, mediante la sensación de amplificación de los defectos. Entonces, por ejemplo, tenía como ese deseo, como esa lujuria de poder, porque el anillo lo generaba y la persona que tuviera el anillo iba a ser poder manipulada por Sauron y él siempre lo iba a encontrar. Él siempre lo iba a poder, digamos, atraer más hacia la oscuridad y además de eso lo iba a hacer suyo. Porque finalmente lo que hace el anillo es transformar la naturaleza, pero solo de los que son posibles a ser corruptos. Solo los corruptos se pueden corromper en este caso. Hay individuos que serían más puros que no se corromperían con tanta facilidad. ¿Quién, por ejemplo, representa la pureza en esta historia? Frodo, ¿cierto? Frodo, justamente. Frodo es el único que podía portar el anillo porque era puro. De hecho, ese es como el arquetipo, el modelo que refleja este personaje. La pureza
que finalmente es la única que va a poder ser capaz de transitar toda esta oscura aventura para poder llegar y destruir el anillo, que solo se podía destruir en los montes del destino, en Mordor. Solo el fuego de Mordor podría destruir este anillo. Bueno, ¿qué le pasó a los 9 hombres que tuvieron el anillo? Adivinen. Se corrompieron los 9. ¿Y en qué se transformaron estos 9? En espectros, exactamente. En los espectros a los cuales hoy conocemos como los Nazgûl. Los Nazgûl en realidad habían sido los reyes humanos. Estos grandes reyes de las tierras estaban condenados a morir. Cuando llega el anillo a las manos de los seres humanos que podían ser corrompidos por el poder, manipulados, finalmente se fueron transformando en lo peor de sí mismos hasta ser espectros sin tener cuerpo. Solo podrían tener una especie de capa negra que pudiera hacer ver como que había alguien o algo ahí. Su mayor arma era el miedo. Más allá de todas las otras capacidades que podían tener, lo que más le afectaba a la persona que los veía era el terror y el miedo que podían provocar en aquel individuo que los viera. ¿Se acuerdan que tenían un arma de Nazgûl? Que esa arma, si lo hería al individuo, nunca más se iba a recuperar de esa herida. Para siempre iba a sentir el dolor de la daga que se estaba incrustando en el cuerpo. Y eso es lo que le pasa a Frodo al final. Nunca se recupera de este dolor. Los enanos no les gustaba que los manipularan, por eso que fueron más resistentes. Ustedes saben que los enanos son muy tercos. Eran muy tercos, muy resistentes, no les gustaba que los manipularan ni los dirigiera nadie, ellos eran totalmente indómitos. Pero ¿qué es lo que les gustaba a los enanos? El dinero, el oro, el tesoro. Entonces por ahí finalmente lograron ser corrompidos. Y los 3 de los elfos, ellos fueron los que se dieron cuenta de todo y comienza esta guerra con Sauron, y ahí Sauron se queda sin cuerpo y comienza finalmente la historia que nosotros todos conocemos. Eso ya se lo puse. Bueno, ¿se acuerdan de Isildur? Cuando se le corta la espada, se le rompe, producto de que ahí cuando estaba peleando con Sauron, se lleva el anillo y lo tiene que lanzar a la montaña del destino y no lo lanza. Bueno, esa fue la última alianza que existió entre las criaturas mágicas y los seres humanos. En ese momento los elfos dijeron, nunca más hacemos una alianza con los seres humanos porque ellos, con su naturaleza, están siempre corrompidos. Bueno, aquí ya tenemos como varias enseñanzas, ¿no?, que aparece con Tolkien. Una, esta naturaleza humana que tiene su luz y también tiene su sombra. Todo depende de cómo nosotros la cultivemos, porque incluso, aunque nosotros estemos siempre vigilantes de la luz que tenemos en nuestro interior, siempre hay que aumentarla y trabajar en ella, porque si no la oscuridad en algún momento es como que aparece e invade todo nuestro ser o todas nuestras ideas. El anillo representa el poder y es muy interesante porque en Platón, en la República, me parece que en el libro primero, aparece ya el Señor de los Anillos. No sé, sí, aparece ahí con el mito de Giges. El mito de un personaje que, trabajando en una forja, encuentra un anillo, se lo pone y cuando se lo gira, desaparece. Muy similar a lo que pasaba, ¿no?, con este. ¿Qué es lo que hace? Ahí se pone a prueba su moral. Ahí se pone a prueba la justicia. Ahí sí se pone a prueba si es realmente fiel a sus ideas o si uno es bueno solo cuando lo ven, solo cuando no tiene poder y todo está bien.
En ese momento, lo que dice Platón, hablando sobre la justicia justamente, es que este ser humano se va a empezar a corromper y empieza a robar, a hacer otras cosas feas y finalmente su moral no era tal. Entonces la pregunta es, ¿somos justos porque nosotros queremos esas ideas, porque son nuestros ideales de vida, o somos justos solo cuando nos ven los demás? Ese es el planteamiento. ¿Somos justos cuando tenemos poder o cuando tenemos y no tenemos poder? Esa pregunta solo nosotros nos las podremos responder, pero ese es el planteamiento. Si es que nosotros, es interesante, ¿no? Ver si uno encontrara un anillo y decir, yo me corrompería. Ahora puede ser que no sea un anillo, podría ser otros tipos de poder en la sociedad. Pero esa es la pregunta. ¿Yo con eso me corrompería o sería el mismo? ¿O sería la misma? Bueno, ese es el anillo que se supone, ¿se acuerdan que dice? Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos a todos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a la tiniebla, a las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. El anillo tiene solo un dueño, que es el Señor de los Anillos, que es Sauron. Y el que creía que tenía el anillo, solo para él, lo único que hacía era transformarse y ensombrecerse, amplificando sus propios defectos, transformando incluso su forma física. ¿Y eso a qué personaje le pasó? Gol, totalmente, ¿no? Aquí vamos, con nuestros modelos, estos personajes que hoy nos inspiran. Bueno, tenía esta parte que es interesante, que se puede comparar con otras culturas y otras filosofías, es que Tolkien habla sobre diferentes edades de la Tierra, diferentes razas, diferentes edades, diferentes momentos de toda nuestra Tierra. Y él lo divide en 3, y todo esto del Señor de los Anillos sería en la edad de los hombres. Entonces dejamos atrás la edad de los dioses, dejamos atrás la edad de estos grandes sabios para comenzar la propia historia de los seres humanos, nuestra historia para Tolkien. Este desafío entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, sería el escenario de nuestra historia. Vamos aquí con Frodo, pobre Frodo, que al final no pudo lanzar el anillo, pero él era el único que pudo soportar la carga. Este es el reflejo de aquello que es casi inmaculado. Frodo, lo que es interesante es compararlo con el viaje del héroe que plantea, no sé si lo conocen, Joseph Campbell, que va a hablar de una sociedad, en este caso con Frodo, que él vivía en Hobbiton, estaba bien, tenía comodidades, le gustaba fumar su pipa, bailaban todos, comían todos. Lo que se refleja ahí es la comodidad, una vida cómoda, una vida confortable, una vida tranquila, una vida sin mayores dificultades. Pero lo que nos dice este viaje del héroe es que en algún momento esa comodidad, esa zona de confort, como le llaman, hoy es interrumpida por una nueva aventura que lo va a llevar hacia el conocimiento de sí mismo. Pero para conocerse a sí mismo hay que transitar todo el camino a Mordor para saber si realmente era puro de verdad. Él, si bien lleva la carga, todos sabemos que al final el anillo tiene un costo muy importante. Cuando sale de Hobbiton, él sabe que nunca más va a volver. Esa vida que él llevaba no iba a existir nunca más. Aunque regresara a Hobbiton, y fue tal así que pasó que él, ustedes saben que al final tuvo que irse a la isla donde vivían también los elfos a buscar, digamos, como la sanación, la curación, porque esta corrupción que va generando el anillo es como una herida interior. En el fondo,
cuando él va llevando ese anillo se va hiriendo como por dentro. Es como cuando nosotros tenemos un defecto y pensamos que ese defecto no nos genera daño, pero en realidad las consecuencias de ejercer eso peor, esa sombra, van a causar como una gran sombra interior, que es una herida interna en el alma de Frodo que va a ser muy difícil superar. Y llevar tanto tiempo el anillo lo perturbó interiormente, además de tener la herida que le había provocado la espada de los Nazgûl. ¿A qué se parece este mito de la idea de la pureza? De que la pureza es el único que puede encontrar la salida, por ejemplo, de esta aventura que pareciera no tener un final feliz, como dice Sam, que lo vamos a ver en unos minutos. Se parece mucho al rey Arturo, porque Percival, que era el caballero más puro, fue el único que pudo encontrar el Grial. Es muy similar a Frodo, que fue el único que pudo llevar el anillo. Bueno, Gollum, a mí me encanta Gollum, que se habla a sí mismo, que se responde, que se pregunta, porque representa muy bien la dualidad. Lo que pasa, yo creo, como en la mente, no sé si hablan en su mente consigo mismos, se dialogan, tienen así como ruido y le dicen, debería hacer esto, pero no, pero ¿por qué estoy haciendo? Pero bueno, Gollum representa más o menos esa dualidad. Sméagol, que era lo que él era antes de perturbarse, aunque apenas vio el anillo, su naturaleza corrupta se desarrolló de manera inmediata y por eso que se acuerdan que mata a su amigo Dígol apenas ve el anillo porque se lo pide. Ese era tal el impacto que tuvo el anillo sobre él. Y en ese momento es casi como que sacrifica su verdadero ser interior y se entrega completamente al poder del anillo. Y esa entrega completa, porque el anillo lo pedía todo, la energía física, mental, psicológica, hasta la propia alma de nuestro personaje, se tiene que ir lejos porque obviamente es exiliado, es condenado por la sociedad y en esa condena se llena de odio y ese rencor y ese egoísmo por solo poseer el mismo y controlar el anillo finalmente lo transforma en una criatura totalmente aberrante para el que lo ve. Gollum pierde su naturaleza. En algún momento, no sé si lo ven en la película, que se ve muy bien reflejado también en el libro, como en algún momento como que tuviera chispazos o recuerdos de quién había sido en realidad. A través de esta conversación con Sméagol, que era a sí mismo, esta conversación interior en la que en algún momento como que lograba volver a confiar, sentir un sentimiento positivo por Frodo, no por Sam, porque por Sam nunca sintió nada positivo, ¿no? Pero por Frodo sí, hasta que la duda nos va a quedar siempre si él, como al sentirse traicionado por Faramir, por Frodo, en esa situación en que Faramir lo toma preso, finalmente él inclina mucho la balanza hacia su lado negativo, hacia su lado más oscuro, y al final se queda así con esa identidad de ese ser transformado por el mal y por el poder del anillo, pero que al final es útil porque es el que lanza finalmente en su búsqueda incesante y egoísta de este elemento al Mordor, a la montaña del destino, y finalmente lo destruye. Es muy interesante este también personaje porque todos en la vida estamos ahí por algo, ¿no? Todos somos necesarios. Todas las personas que están en nuestra vida, ya sean que a nosotros nos caigan bien o nos caigan mal, son necesarias para nuestro aprendizaje. Pues se acuerdan esa conversación de Gandalf y Frodo le dice que por qué no, finalmente no era mejor matar a Gollum, y Gandalf le dice que no. Es muy interesante porque hay una frase de una filósofa que se llama Elena Blavatsky que dice:
Nadie es tu amigo o tu enemigo, todos por igual tus instructores. Entonces tal vez podemos ver cómo cada uno de los individuos, cada una de las personas que nos acompañan en nuestra vida, ya sea que a nosotros sean positiva o negativa nuestra percepción, nos están enseñando algo y son útiles para nosotros. Tal vez lo que no nos gusta de los demás es lo que tenemos que trabajar. Como dice Marco Aurelio, donde esté la dificultad, ahí está el camino. Ahí es el camino que debemos andar para nuestro trabajo interior. Entonces Gollum finalmente era aquel elemento necesario, corrupto, todo lo que se ve en la película, pero que finalmente se redime cuando muere en la montaña del destino. Bueno, Gandalf, todos queremos a Gandalf, que es el maestro, que es esta fuerza de la naturaleza, que se va a manifestar, dicen las cartas de Tolkien, en un cuerpo físico. Entonces nos dice que este maestro era un espíritu más evolucionado, que estaba encadenado a la evolución de la humanidad, a la evolución de los hobbits, de los elfos, y este espíritu tuvo que encarnarse en la vida a través de un cuerpo. Entonces, lo que nos propone Tolkien es que ese cuerpo lo elige así, todo gris, con un gorrito azul, con una barba prominente, con unos ojos grandes, negros, como el carbón, y que le iba muy bien con el fuego, y por eso que siempre hacía fuegos artificiales, y hacía shows pirotécnicos, y prendía las piñas ahí con los hobbits, pero que tenía una profunda sabiduría. No era tan poderoso como Saruman, pero tenía una gran sabiduría, tenía mucha más sabiduría sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, sobre los elfos y la magia profunda. Podía ver a la distancia, prever las cosas con anticipación y saber lo que podía suceder. De hecho, Gandalf fue el que sintió y comenzó a presentir que Sauron estaba buscando el anillo. Pero bueno, eso no sale tanto en la película porque aparece solo cuando están en la comarca y por esos azares del destino, Bilbo se lo pone, desaparece, ustedes saben. Y esta parte es muy interesante cuando se enfrenta con Balrog, está ahí en la primera parte de la Comunidad del Anillo, se enfrenta y muere. Y todos creímos que moría y lloramos y vimos la película ahí mientras moría Gandalf, que no podía morir, y nos entusiasmamos cuando vimos las dos torres y aparece Gandalf en un proceso de evolución, porque él cae al inframundo luchando con Balrog y está, digamos, superando una etapa que ya era inferior para hacer un salto en un avance de conciencia. Es como que su conciencia era así y después de que triunfa por el inframundo, se transforma y deja de ser para siempre ese Gandalf el gris para ser Gandalf el blanco. Es interesante ver cómo es una transmutación, es un avance evolutivo, es un avance espiritual que incluso esos espíritus de la naturaleza como Gandalf seguían teniendo. Porque uno puede decir, bueno, si era una fuerza de la naturaleza, no, ya no tiene que seguir más camino. Bueno, sí, ellos también tienen sus propias pruebas y Gandalf en este camino del Señor del Anillo también siguió andando su propio camino de pruebas. Incluso ustedes saben, aparece que Gandalf le tenía miedo al anillo. Nadie quería ponerse el anillo, por eso que Frodo fue el único que lo pudo llevar. Bueno, Théoden, no sé, me declaro fanática de Théoden, porque la verdad que es, en esta película, el ser humano, el mundo humano, muestra muy bien cómo el ser humano duda, cómo no quiere luchar, cómo prefiere evadir el conflicto hasta la última instancia, a tal punto que es capaz de perder a su hijo. Cuando pierde a su hijo, cuando se deja manipular por Grima y no puede ver, porque los ojos están velados. Bueno, yo creo porque Tolkien escribía sobre esta
de los seres humanos, lo que había visto en la guerra y toda su investigación, que puede ser que a los seres humanos nos pasen esas cosas de repente en la vida, que hay momentos en que no podemos ver, hay momentos que prefiere evadirse un poco el conflicto y lo que queremos hacer es no enfrentar las situaciones de la vida. La dilatación en algunos casos lo que trae son costos importantes, porque nada en este caso del Señor de los Anillos va a tener una no consecuencia, por el contrario va a tener una consecuencia inmediata. Y también, que es muy interesante de ver, es que hay posibilidades de redimirse. Así como Théoden llega a un momento donde fracasa y se fracasa ante sí mismo, que se simboliza a través de la pérdida de su hijo, él se redime. ¿Pero cómo se redime? Tiene que ir a la guerra, luchar y arriesgar toda su vida y morir. Muere, pero es muy interesante la muerte, cuando lo salva Éowyn de esa muerte por los Nazgûl, y lo que dice es: ya no sentiré vergüenza cuando mire a mis ancestros, porque en realidad ese fracaso lo redimió en ese momento del combate. Es muy interesante ver cómo hay una serie de redenciones, de negligencias y de fracasos que después la vida, representada en toda esta aventura del Señor de los Anillos, lo plantea y hace necesario enfrentarlos y redimirse. Bueno, tengo un poquito el video de la carga de los Rohirrim, no sé si podremos verlo, yo creo que es uno de los mejores discursos de de las dos películas, porque el de Aragorn quedó bueno, pero no tan bueno como este. Puede ser espectacular, la verdad que esta parte es buenísima y se ve reflejado el valor que logra tener los seres humanos, porque acuérdense que los elfos no creían en la naturaleza positiva, luminosa de los seres humanos, y aquí finalmente lo que hacen es demostrar en este mundo que tienen valor, que pueden redimirse de aquel pasado donde Isildur no había lanzado el anillo y le hacen frente a la oscuridad otra vez, aunque sea arriesgando su propia vida. Bueno, Marco Aurelio tiene una frase muy interesante que dice: bueno, hay que saber vivir, pero también saber morir, que se ve reflejado en esta imagen, en esta película, que es escoger libremente el momento en el que va a morir con honor, a pesar de todas las circunstancias. Y bueno, no quería dejar a Éowyn fuera de esta presentación, porque es el amor que se refleja a través de sus acciones con Théoden el que finalmente le inspira valor. ¿Qué es lo que le va a inspirar el valor, la fuerza para atreverse a enfrentarse contra este Nazgûl que inspira el terror máximo en aquel que lo ve? Es el amor, un amor fuerte. Solo el que tiene algo lo puede dar, solo el que siente amor se puede transformar en un vencedor de cualquier batalla. Por eso que Platón tiene una frase muy interesante también que dice: no hay nadie al que el amor no convierta en héroe, no convierta en un valiente. Bueno, en virtud del tiempo voy a pasar a Aragorn, que es el verdadero rey, que es aquel que no sabe que es rey. Es muy interesante su historia, porque él, siendo el verdadero rey de Gondor, que además lo une con otro reino, porque son dos y además tiene una conexión con los elfos. La cosa es que en el libro él era el heredero de todo. Y Aragorn, cuando muere su padre, porque le clavan una flecha de orco en el ojo y ahí muere, se va con su madre a Rivendell. Y él, para ocultar su verdadera naturaleza de Sauron, Elrond, finalmente lo que hace es ponerle otro nombre que es en elfo Estel y significa esperanza. Él era la esperanza, en ese caso, de la Tierra Media. Hasta que él cumple 18 años no sabe ni quién es, no sabe su nombre, no sabe su verdadera herencia de rey, y finalmente a él le dicen que viene otro personaje, lo va a buscar, le dicen que es el rey, pero antes de ser rey y de gobernar tiene que comenzar con sus aventuras y probarse a sí mismo. ¿Cuánto tiempo se probó a sí mismo? 20 años más.
Así que a veces las pruebas que nos prueban a nosotros mismos en la vida son largas pero transitorias. Y finalmente nos pueden hacer encontrar lo que somos en realidad, expresar nuestra verdadera naturaleza. Y en este mito, la verdadera naturaleza de Aragorn era ser el rey. ¿A qué mito se parece? Al del rey Arturo también. Este rey que no sabe que es rey hasta que encuentra la espada, la saca de la piedra y finalmente tiene que hacer todas las travesías para lograr ser el rey de Aragorn. Y para terminar, la verdad que es un personaje que me gusta mucho por la simpleza que representa, que es Sam. Es un personaje muy simple que algunos que han analizado el tema del Señor de los Anillos dicen que es el que más refleja la idea de este viaje del héroe, porque él no era alguien escogido para llevar a cabo una aventura, no era alguien que tuviera destacados valores, no era alguien que iba a ser rey, no era alguien que aparentemente pareciera valiente, no era alguien que quisiera incluso ir y embarcarse en esta empresa, pero lo hizo de todas formas y lo hizo solo por amor, lealtad y compromiso, esta unión que le generaba Frodo, su amigo. Más allá de las dificultades, más allá de las diferentes circunstancias difíciles y arriesgadas, él logró transformar esa naturaleza simple en una naturaleza superior y logró desarrollar sus propias potencialidades, su propio valor. Cuando se enfrenta a él, a la araña, ¿quién iba a pensar que Sam iba a ser el que finalmente le iba a dar muerte a Ela y que iba a poder salvar a Sam, que iba a llevar el anillo, lo iba a portar un periodo de tiempo, ese anillo del poder, y se lo iba a devolver a Frodo? Él fue un héroe que se transformó a sí mismo, que salió de su comodidad, no tan solo esa comodidad de la vida que vivía en Hobbiton con Rosita Cotton, a ver, ¿se acuerdan que siempre se acordaba de Rosita? O de esa paz y tranquilidad. Sale de esa paz también física, pero también de su paz psicológica, en donde él se atreve a superar a Gollum, a él, a la araña, y ayuda finalmente a Frodo a lanzar el anillo a las montañas del destino en Mordor. Incluso lo lleva, no puede llevar el anillo, pero se pone arriba en sus hombros, se pone a Frodo y lo lleva a él, y después lo salva. Cuando finalmente Gollum le saca el pedacito de dedo con el anillo, ¿quién lo salva? Lo salva Sam. Y después, juntos, ahí alrededor de la lava, esperan la muerte. Ahí, recordando un poquito el sonido de la pureza que aparece con la música en la película, que recuerda un poco la comarca, recordando esos años buenos, esos años puros, ambos se reúnen detrás, en medio de todo ese dolor, de toda esa destrucción, para esperar la muerte, y vienen las águilas y lo rescatan, y Sam se transforma en ese compañero que nunca duda en permanecer fiel, y además que está inspirado por aquellas ideas más nobles y puras que lo hacen, que es su motor, que lo inspiran para caminar este sendero. Y para terminar, como ya saben, Sam es un poco este viaje del héroe. Traje a Sam, que es el último video que vamos a ver, que es el de la última parte de las dos torres del Señor de los Anillos, en donde se acuerdan que Frodo no quiere seguir, como muchos de nosotros a veces en la vida no queremos seguir caminando, y bueno, Sam lo que hace es inspirar a Frodo a continuar. Sus palabras son muy inspiradoras, por eso que para mí eran infaltables hoy. Este es finalmente el viaje del héroe, el viaje por la búsqueda de lo mejor de sí mismo, que aparece reflejado en El Señor de los Anillos a través de esta gran
universalidad de mitología, de filosofía, tiene estas enseñanzas que nos pueden servir en el mundo de hoy. Como aquellos mitos de Zeus, de los grandes dioses de las diferentes culturas, hoy estos cuentos son nuestros mitos modernos y tal vez nos puedan volver a inspirar. Y en aquellos momentos donde no podemos sentir a qué aferrarnos, podemos aferrarnos también, como dice Sam en la película, a que hay bien en el mundo, a que hay cosas buenas y que nosotros podemos luchar por ellas. No solamente podemos luchar por ellas, sino que tal vez nosotros también podremos conquistarlas. Y cuando las conquistemos, nosotros nos convertiremos en ese héroe que transita esta vida como una aventura, como nuestra propia aventura. Seremos los protagonistas de nuestro propio camino. Muchas gracias.